Bajo esa aparente fragilidad física se encuentra un hombre de fuertes convicciones e ideas claras sobre lo que pretende en la vida. A pesar de su juventud, tiene ya una amplia experiencia laboral en variados trabajos, entre los que sobresale su experiencia como editor de publicaciones, corresponsal de Diario de Cádiz y Periódico del Guadalete. Pero donde más interesante es su labor es como investigador histórico del fenómeno de la Virgen de Regla y su presencia en el mundo. Se llama Juan Francisco Lorenzo y nos habla de nuestra morenita de Regla. Juan Francisco Lorenzo, bienvenido. Muy buenas tardes o buenas noches. Juan Francisco Lorenzo es una persona que, como se suele decir, que no necesita presentación. Hay gente que es impresentable, con lo cual están diciendo otra cosa, pero es un compañero que ha estado colaborando en Diario de Cádiz, ha estado también en el Periódico del Guadalete, también tuvo una publicación aquí local y últimamente, bueno, pues está desempeñando otras labores empresariales, ¿no? Otras labores. Otras labores. De esa etapa informativa, ¿qué es lo que queda? La verdad es que quedan recuerdos muy bonitos, porque es una etapa, además tú conoces bien lo que es el mundo de la información y eso, y es un mundo muy bonito porque estás mucho tiempo en la calle, estás al día, estás digamos, haciendo un poquito de historia también, ¿no? Viviéndole la historia actual muy de cerca, ¿no? Entonces es una etapa muy bonita y la que yo guardo muchos recuerdos, muy buenos recuerdos. No está descartada del todo, ¿eh? Pues eso, tú sabes que eso siempre está dentro. Siempre vuelve a Eso siempre está dentro. Lo que pasa es que, bueno, hay circunstancias en las que tiene unos tiempos para esas cosas o no lo tiene y otras que hay que dedicarse a otras labores. Hoy le hemos convocado aquí para hablar casi expresamente de la presencia de la Virgen de Regla en el mundo. Pero antes de pasar a ello, últimamente, bueno, ha estado muy de actualidad la Virgen de Regla del Pinar, la Hermandad del Pinar, y hay un libro pendiente de escribir sobre su padre, que ya lo tuvimos aquí. ¿Cómo va ese libro? Pues está pendiente, ahora le he hecho algunas cositas más. Lo que pasa es que, claro, el problema mío ahora mismo es la falta de tiempo. Estas cosas necesitan tiempo para elaborarlas bien y correctamente, ¿no? No me puede hacer una cosa tampoco así a la prisa. Pero se sigue con la idea para adelante. Está ahí pendiente de terminarlo lo antes posible. Porque la verdad es que es una cosa muy bonita que debe de quedar en la historia de Chipiona reflejada de alguna forma. Son vivencias y son cosas que se tienen de palabra, pero que es necesario pues, reflejarlas de alguna forma, dejarlas asentadas para la historia, escritas para la historia. Bueno, pues vamos ya a ello. ¿Cuándo se le ocurre a Juan Francisco Lorenzo decir, voy a estudiar la figura de la Virgen de Regla, pero su presencia no solo en Chipiona, sino en el mundo entero? Pues eso hace bastante tiempo, hace bastantes años que lo que estoy un poquito con el tema porque había con el tema, creo que empecé, que no recuerdo bien si empecé con el tema de Cuba, cuando se empezó con el hermanamiento y todas las cositas estas, o incluso un poquito antes del hermanamiento, cuando se rumoreaba un poquito el tema de Cuba, de la Virgen de Regla. Y la verdad es que me llama mucho la atención no solo la presencia de la Virgen de Regla en otros países, ¿no? Sino yo creo que lo de la Virgen de Regla va un poquito más allá, ¿no? Y es el mismo espíritu que se vive en muchos lugares distintos, ¿no? A raíz de en torno a la figura de la Virgen de Regla, y que no solo lleva una difusión del culto religioso, sino que lleva también una transmisión de unas costumbres, de unas tradiciones de celebración, digamos, ¿no? Entonces hay una interrelación cultural muy bonita, ¿no? Y que la verdad es que es un tema muy interesante. Normalmente lo hago como hobby cuando tengo tiempo, pero que es una cosa muy bonita porque te encuentras con otra gente de otros lugares, que al final la raíz y los sentimientos son los mismos, ¿no? Y que tú sabes además que han salido de aquí, ¿no? Entonces a ti te pica el gusanillo de saber, bueno, si ha llegado allí, a ver cómo ha llegado, o quién, ¿sabes? Todo eso entresijos de cómo se mantiene allí después de tantos años el culto a la Virgen de Regla que ha salido de aquí de Chipiona. Pues la pregunta del millón es esa: ¿el origen de la Virgen de Regla, la primigenia Virgen de Regla chipionero? El culto a la Virgen de Regla, o sea, la devoción mariana a la Virgen de Regla como devoción multitudinaria, es originario de Chipiona. De Chipiona. Ya otra cosa es la procedencia de la imagen, de la talla, ya lo que viene, donde viene todo este tema de lo que es la historia, lo que es el mito, digamos, ¿sabes? Pero que
la constancia de culto, digamos, multitudinario a la imagen de regla en Chipiona, se origina en Chipiona. A mí lo que me interesa saber es si está muy claro o no está muy claro la frontera entre lo que es la leyenda y la historia. Quizás esté el público un poco confundido. Sí, porque normalmente lo que de la Virgen de Regla, fíjate que en los últimos años, digamos, en las últimas décadas, cuando se ha estudiado un poquito más lo que es la historia, ¿eh? Normalmente siempre está basado en la leyenda. Son leyendas muy antiguas y que de alguna forma todas estas vírgenes que tienen un culto multitudinario, pues están rodeadas de un halo de leyenda y que le dan un poco más de, no sé exactamente qué para utilizar, ¿no? Pero que sí están rodeadas de toda esta leyenda. Entonces, la gente que está interesada por la historia ha sido de unas décadas para aquí, ¿no? Se han interesado en buscar un poquito más los orígenes y cosas así. Entonces, normalmente siempre ha estado rodeado por la leyenda. Y la leyenda es lo que queda, sobre todo en los pueblos pequeños, claro, y en las culturas así más pequeñas, más cerradas, lo que realmente queda son las leyendas, más que la historia, digamos. Incluso muchas veces es curioso cómo tú explicas la historia y hay mucha gente que... Sí, está muy bien, pero esta parte me gusta más, ¿no? La parte de leyenda me gusta más. Y hay partes de leyenda que también se compaginan bien con la historia, ¿no? Que sí tienen... En el caso de Chipiona, ¿la imagen es una talla del siglo XIII que viene de León? ¿O? Sí, más o menos se supone que sobre los últimos estudios iconográficos que se han hecho, se supone más o menos de esa época. Bueno, ¿y por qué una Virgen negra? Esto de la leyenda de la Virgen Negra es muy, muy extenso. Mira, en realidad no se sabe exactamente por qué la Virgen es negra. Hay quienes mantienen que la talla, la madera con el tiempo, otros que es el policromado, otros por toda la leyenda que hay alrededor de las Vírgenes negras y eso. Pero exactamente por qué es negra no se sabe. Estaba también la leyenda, la procedencia africana. Y el niño blanco, digamos, entre comillas, postizo, eso viene posterior a... Sí, porque el niño, la imagen original, la talla original de la Virgen de Regla tiene cortado el niño, era una imagen sedente de la Virgen, vamos, es una imagen de la Virgen sentada, tenía el niño de pie sobre la pierna, y entonces cuando empezaron a vestirse las vírgenes, las vírgenes antes no se vestían, sino simplemente la talla, entonces vino una época en que empezaron a vestirse a las vírgenes, y claro, con el niño de pie sobre la pierna no se podía vestir. Entonces hicieron la crueldad, incluso artísticamente hablando, pues de cortar el niño y cortarle también las manos para poder vestir la talla. Hoy en día creo que no se hubiese hecho eso, pero vamos, claro, en aquella época, bueno, pues empezó a hacer la costumbre y se hizo así. Bueno, y cuando Juan Francisco Lorenzo ya empieza a querer descubrir la Virgen de Regla en el mundo de la presencia, empezó por Cuba, creo, ¿no? Sí, porque es lo que estaba más a mano. Bueno, está también a unos pocos miles de kilómetros. Bueno, sí, pero está más a mano en cuanto a la relación que hay de Chipiona con Cuba. Hay mucha gente que va allí. Ten en cuenta que todas estas cosas, sobre todo América Latina, son países que muchas veces es muy complicado de tener una comunicación con estos países, ¿no? Pues por la lejanía, por la falta de medios también que hay en muchos de estos países. A lo mejor aquí en Europa es mucho más sencillo, más fácil, ¿no? América Latina es un poquito más complicado tú encontrar pues interlocutores válidos y encontrar información, eso. Pero se empieza por Cuba por eso, porque es la más cercana, digamos, la que había un poquito más de relación. Tenemos una fotografía, 4 fotografías o 3 fotografías de Cuba, si podemos empezar a verla. Ahí tenemos lo que es la bahía de La Habana. La bahía, esa la conoces tú mejor que yo. Creo que sí. Esta es la bahía de La Habana, donde se ve la iglesia de Regla, ¿no? Es un lugar que es muy, muy bonito, ¿no? Se llega en barcaza en 5 minutos. La lanchita de Regla, que es la tuyo, ¿no? La lanchita de Regla, es un viaje bonito donde los paisanos y paisanas del municipio de La Habana pues cruzan ahí, incluso algunos llevan dentro su bicicleta y nada, en 5 minutos, como se suele decir aquí en Chipiona, te encajas en la ermita de Regla y es visitable expresamente para ello. Y bueno, ahí tenemos la primera imagen. Y la siguiente imagen... es muy curioso porque en Cuba es uno de los sitios donde se da, este es el interior
De la ermita. De la ermita. Pues en Cuba se da el tema del sincretismo religioso, que es muy curioso y muy interesante culturalmente hablando, porque a diferencia de otros sitios donde está Virgen de Regla, que el culto es exclusivamente católico, aquí en Cuba, tanto en Cuba como en Miami, que la veremos más adelante, pues hay una mezcolanza de culturas y de credos que tienen devoción a la misma ¿no? Están los santeros, todos los ritos orichas, la de Cuba, aunque le dicen Yemayá. Muchas veces cuando uno busca información sobre la Virgen de Regla, en algunos países de América Latina, lo que tiene que poner no es Virgen de Regla. Tienes que buscar Yemayá, y ya esto te lleva a la Virgen de Regla. Porque es más conocida, digamos, como Yemayá. Y la última, esta es ya la imagen... Esta es la imagen de Regla y de Cuba. Hay que tener en cuenta, prácticamente casi todas las que hay en América Latina, la talla es prácticamente muy similar, muy similar. Yo he llegado a la conclusión, digamos, que en un momento de la historia alguien se dedicó a hacer un montón de tallas iguales para la evangelización de América y todas estas cosas con el tema de los agustinos, porque prácticamente todas son del mismo tamaño y de las mismas características, todas las tallas que hay. ¿Sabemos cuándo llega la Virgen de Regla a Cuba? Porque... Cuba fue pues, una de las más antiguas, ¿no? Hay otras también en Venezuela y en Colombia que también son antiguas, pero esta de Cuba también es muy antigua, 1600 y pico, es cuando se tienen constancia, digamos, porque claro, lo que pasa en estas evangelizaciones que se hacían por parte de los agustinos es que una cosa es cuando lleva la imagen y otra es cuando hay una constancia escrita que tú en la historia puedas ver que ha llegado, ¿no? Sobre 1640 o por ahí más o menos, cuando se tienen constancias escritas, digamos, de la presencia de la Virgen de Regla. Posiblemente llevará ya varios años por allí, ¿no? Pero cuando se tiene una constancia escrita. Precisamente, bueno, no sé si habrás oído que la CIA, la Central de Inteligencia Americana, utilizó la imagen de la Virgen de Regla para desestabilizar el régimen cubano de Fidel Castro. Es decir, he escuchado algunas cosas, incluso he encontrado algunas cosas muy curiosas, porque decían que la CIA proyectaba unas imágenes desde aviones, proyectaba unas imágenes de la Virgen de Regla sobre la bahía, y yo recuerdo hablando con alguien de Cuba, porque buscaba pues, gente que hubiesen tenido algunas experiencias con la Virgen, cositas de estas así que pudiese aportarme cualquier dato, ¿no? Y había una mujer que decía que que iba en un avión y que tuvo algunos problemas el avión, que parecía que aquello se caía, se estrellaba. Que ella me decía que ella le rezó a la Virgen de Regla y por la ventanilla vio una imagen como una aparición de la Virgen de Regla en medio de la bahía de La Habana. Y me pareció una cosa muy importante y muy curioso, pero posteriormente pues, me enteré del tema de la CIA que proyectaba imágenes y era exactamente más o menos la misma época. Digo, mira, pues cabe la posibilidad de que sea cierto, ¿no? La verdad es que tuvo poco éxito. Mucho éxito no tuvo porque no frenó la estampida. Bien, luego también te encuentras con que la sorpresa de que la Virgen de Regla pues está en muchos más países, pero sobre todo en Sudamérica, ¿no? Sí, yo al principio esperaba, como mucha gente que conocía de la presencia de la Virgen de Regla en otros sitios, pues estaba en Cuba, que todo el mundo sabía, ¿no? Y a lo mejor en algún otro sitio, o sea, había oído hablar también del retablo que había en Flandes, más o menos 2 o 3 sitios se sabía que había, pero yo no creía que hubiese tantas, es que hay un montón, es que prácticamente está en la gran mayoría de los países de América Latina y en otros sitios hay una gran presencia de la Virgen de Regla. Y además no solo presencia, sino presencia que mantiene el culto, porque por ejemplo de Flandes, que yo la he investigado muy poco, obviamente me he dedicado a las que hoy en día pues tienen culto, ¿no? La de Flandes pues no mantiene culto ninguno, ¿no? Simplemente el retablo y ya está, ¿no? Pero sin embargo en América Latina sí arraigó muy bien la imagen de Regla. Precisamente en Regla de Cuba la procesión sale el día antes, creo, ¿no? Sí, porque la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad, coincide en fecha con la fecha de la Virgen de Regla, ¿no? Pasa en Cuba y pasa en Miami también el culto es cubano prácticamente, ¿no? Entonces se adelanta a un día. Un ¿Cuándo descubres que hay también presencia de la Virgen de Regla en la República Dominicana?
Pues empezando a buscar, cuando se empieza a buscar, empiezan a buscar uno y otro, y por un sitio y por otro, pues empiezan a salirte de un montón de sitios, incluso siguen apareciendo por otros lados que no se esperaba, ¿no? Y aparece también en República Dominicana, que es curioso porque República Dominicana y Filipinas, los dos puntos más distantes, son los dos únicos lugares donde no se celebra en septiembre, sino se celebra el 21 de noviembre. No he encontrado todavía qué relación, la razón por la que esos dos puntos tan distantes la celebran el 21 de noviembre en vez de es que el mismo párroco estuvo allí. Pues puede ser. Puede ser. Sí, muchas veces son circunstancias a lo mejor. Sí. Pero es curioso porque, mira, si fuese a lo mejor República Dominicana y Cuba, pues. Claro. Pero son las dos más distantes que hay, que las celebran en otras fechas. Tenemos ahí fotos de la República Dominicana. ¿Esta es? Esta es una foto de la procesión de la Virgen de Regla y en República Dominicana. Si veremos ahí alguna otra foto que haya por ahí, vemos que es una procesión multitudinaria, muy similar en las características a la procesión chipionera. Vemos ahí, esa foto la he puesto porque es curiosa, porque aquí antes había mayores en las procesiones, pero aquí se han perdido las mayores. Sin embargo, en República Dominicana se siguen manteniendo las mayores han pasado a la mayores. acera, a lo alto de la acera. Había mayores. Esta es la última de República Dominicana, más o menos el ambiente de fiesta que se ve. Que por cierto, ¿en qué ciudad? Está en la ciudad de Bani. Está a unos 100 kilómetros por ahí de Santo Domingo. Al norte, una ciudad muy bonita. Esta virgen es muy curiosa porque es también muy antigua, más o menos de una fecha, prácticamente casi todas son de una fecha muy similar, 1600, final de 1600, mediados de 1600 a mediados de 1700, ¿no? Y esta República Dominicana cuenta los libros de historia de Bani que fue la que ayudó a fundar la actual provincia de Peravia, que es donde está, y la actual ciudad de Bani. Fue la Virgen de Regla que ayudó a fundar toda esa provincia, porque era un referente para todos los españoles que vivían en el valle. Había la Virgen de Regla, que tenía sus reminiscencias españolas, y era una pequeña referencia al país natal, a España, ¿no? Entonces ayudó a que todos los españoles que estaban por República Dominicana diseminados pues se concentraran en el valle este de Peravia, y empezó y se fundó la ciudad de Bani. Se fundó a raíz de una ermita, ponen en algunos legajos, una ermita hecha de palmas y con hojas de palma y cosas de estas. Muy rudimentario. Sí, muy rudimentaria. No sé si usted ha investigado paralelamente al hecho religioso, el hecho festivo en sí, las ferias o las fiestas que se hacen en torno por eso a las diversas... Por eso te decía yo que no es solo el tema de difusión religiosa, sino también de difusión cultural, porque se mantienen muchas de las costumbres. Yo supongo que cuando llevaron la Virgen de Regla, quienes la llevaron, pues conocerían la forma de celebración que se hacía en España, y prácticamente se mantienen. Si hemos visto más o menos la procesión, es muy similar a después de la procesión pues están sus casetas de ferias, sus chiringuitos, tienen sus fuegos artificiales, sus atracciones, por ejemplo aquí en República Dominicana, que es muy similar a como la celebramos aquí. Y ese tipo de celebración es otro legado histórico, ¿no? Otra transmisión de cultura que se ha hecho, ¿no? También encontramos la presencia de la Virgen de Regla en Filipinas, un país con el que también tenemos bastante afinidad, porque nuestro común amigo Felipe... Ahora tenemos más afinidad. Afinidad también. Pues está allí y claro, pues es algo que también nos une más, ¿no? Pero ¿cuándo aparece también la Virgen de Regla en Filipinas? En Filipinas eso, se lleva en 1735, un fraile agustino que había estado aquí en el santuario de Regla durante muchos años, y lo que se lleva para allá es un retablo de la Virgen, que ahora veremos, si vemos alguna foto, vemos una leyenda que se conserva debajo del retablo, entonces hace referencia al santuario de aquí de Regla, la procedencia del retablo, ¿no? Y allí este hombre pues empieza a crear, a contar las hazañas de la Virgen, los milagros y toda la milagrosidad de la Virgen, y pues se crea allí un grupo de gente que empiezan a venerar esta imagen, ¿no? Y bueno, se crea hasta el día de hoy que está creada una parroquia con una celebración muy multitudinaria. Quienes han estado allí, el amigo reverendo Felipe Santos, chipionero destacado en Filipinas, ahora tenemos otro lazo más, un chipionero casado también con una filipina,
y él me contaba que había estado allí y que la procesión era multitudinaria, también una procesión de características similares, también estuvo puesto, más a lo oriental, con muchos farolillos y muchas cosas de estas, pero también era más o menos de unas características similares. Vamos a ver el grupo de fotografía dedicada a la Virgen de Regla en Filipinas. Ahí tenemos la primera. Esta es la parte frontal de la parroquia. Esta está en la isla de Cebú, en una ciudad que se llama Lapu-Lapu. El Lapu-Lapu fue el indio que mató a Magallanes, y es como héroe nacional. Esta es una imagen de la iglesia, una iglesia más moderna. Había una antigua que era muy bonita, pero fue destruida y hicieron una nueva. La antigua era mucho más bonita, más colonial. Entonces el interior, ya veremos que tiene también como una especie de camarín, donde la gente pasa por detrás, también por detrás de la imagen. Ahí se lleva mucho el tema de las velas y todo el tema este. Esta lo traigo porque este es un cuadrito que dejó allí Felipe, con muchas cositas de Chipiona. Está el faro, está el santuario, están algunos folletos que se han mandado de aquí de Chipiona para que quede constancia ahí, bueno, que también hay presencia chipionera y su origen chipionero, ¿no? Este es el retablo que llevó Fray Francisco Valle. Con la inscripción. Con la inscripción. Ahora creo que he puesto ahí una foto también de la que es la inscripción, no sé si se podrá ver. Este Andrés, este es el que se ha casado con una filipina hace poco, al lado de la imagen. Y aquí tenemos a Felipe con el párroco de la parroquia de Regla, que estuvo el Papa también hace algunos años, que hizo la fila de feligreses. Ustedes van acercando también. Esta es una cosa parecida al besamano que hacemos aquí. Después de la procesión hay una cosa muy similar al besamano. No es un besamano, pero es un pase por delante de la Virgen. Esta talla se hizo posterior, se hizo del retablo y de más o menos de los que habían oído hablar de la Virgen. Una imagen de bulto que le llaman. ¿De bulto? Imagen de bulto. Esta es la inscripción, lo que pasa no sé si se verá bien, pero aparece ahí en las primeras líneas como el fraile agustino Fray Francisco Valle, que había estado durante 10 años en el santuario de Nuestra Señora de Regla, en Andalucía creo que pone, y deja ahí escrito más o menos cómo llega la tradición de Regla. Y eso es muy importante porque es el inicio, digamos, de lo que es la transmisión del culto a Regla en Filipinas. Yo creo que ella es la última de sí, esta ya es de México, ahora la pondremos de nuevo. Lo que sí también me preocupa es la presencia de la Virgen de Regla en el mundo, pero ¿qué tipo de permisividad o qué tipo de relación tiene la presencia de la Virgen de Regla en el mundo con los diversos gobiernos que hay en los diversos países? Porque no siempre es una presencia cómoda. Sí, hay sitios y sitios, ¿no? Normalmente este tipo de cultos, sobre todo la Virgen de Regla, no suele haber mucho problema con algunos regímenes que hay en algunos sitios, ¿no? Lo que pasa es que igual que ocurrió cuando la evangelización, que se dio el tema del sincretismo religioso, de algunos ritos que había, que tenían que adaptarse a los ritos católicos, pues hoy se da también una cosa similar al sincretismo religioso, a ese sincretismo de aquella época, y también pues hay cierta permisividad. No hay mucho problema entre, por ejemplo, en Cuba o en otros sitios, aunque bueno, haya sus limitaciones, tú sabes que las hay, ¿no? Sus limitaciones propias, pero no se suele poner mucho, a menos que yo tenga conocimiento, ¿no? Bueno, la ermita de Regla en Cuba es un sitio de peregrinación normal. Y además hay cierta tolerancia en cuanto, bueno, pues se admiten otros cultos. En Miami, por ejemplo, también la ermita es ortodoxa, no es católica. Es la única Virgen de Regla que se le da culto ortodoxo a través de un rito ortodoxo, ¿no? Que está muy cercano a la Iglesia Católica, ¿no? Pero no es la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que lo importante es la figura de la Virgen, ¿no? Lo importante es que desde aquí, desde Chipiona, pues a muchos lugares del mundo ha ido la presencia de la Virgen, se ha mantenido y mantiene esas relaciones históricas con nosotros, ¿no?
que en algunos sitios, hay algunos sitios que popularmente no es conocido el origen, ¿no? Pero en la mayoría sí se conocen el origen español de la Virgen. Sería bonito hermanarnos con todos los sitios que... Pues mira, yo estaba hablando, lo que pasa es que estas cosas son son complicadas claro. Y son cosas de mucha envergadura, ¿no? Al principio lo dice uno así como, pero son cosas de mucha envergadura. Hay un señor de Venezuela que junto conmigo estaba muy interesado en organizar una jornada de votos de regla de todo el mundo. Entonces la idea sería pues inaugurar una jornada aquí en Chipiona, en el santuario original, digamos, de Regla, en donde hubiese representantes de todas las ciudades donde hay presencia de la Virgen de Regla, ¿no? Y pues itinerantemente y haciéndolo en cada uno de estos lugares. Sería una... La verdad es que es bonito pues tener esa relación, ¿no? Que realmente haya ese hermanamiento, como lo hay con Cuba, por ejemplo, con la ciudad de Regla, pues también con estos lugares donde también hemos llevado una cultura y nos han intercambiado también otra riqueza de cultura, ¿no? En cuanto a folclore y en cuanto a culto y muchas cosas. En otro momento de la historia nuestra imagen se va a México Lindo. A México Lindo. ¿Cómo nos puede...? Pues a México la lleva un señor de Huelva. Que es el señor que aparece... El señor que aparece, Pedro Romero, Pedro Romero de Terrero. Este señor es el que... tenemos en cuenta que la época que estamos hablando, Chipiona era una ciudad en la que... o era un pueblo... que era también muy conocido por su situación geográfica. En la entrada del Guadalquivir estaba toda la colonización de América, estaban todas las evangelizaciones y todas las familias, digamos, de buena posición, que tenían su posición en Sevilla o Huelva, pues también conocían mucho a la Virgen de Regla. Además, tú sabes que la Virgen de Regla era muy de la realeza en aquel tiempo. Tienes uno de los mantos que tiene es de Carlos III, que es de la época de este hombre, de Pedro Romero de Terrero, y había mucha relación con la realeza y con la nobleza, ¿no? Tenía cierta relación. Entonces era conocida la Virgen de Regla, había muchos devotos, gente importante que eran devotos de Regla, y este hombre pues era uno de ellos, ¿no? Este hombre se fue a México muy joven, un tío que tenía allí unos negocios en México, y bueno, la historia de este hombre es muy interesante, es larguísima, pero es muy interesante, porque él cuenta la parte de leyenda, que es cuando se embarcó a la altura de Salmedina, el barco naufragó y murieron todos los que iban en el barco, menos él, menos el conde que fue recogido, que no era conde todavía, que fue recogido por los monjes del santuario de Regla. Entonces él, que era devoto de Regla, entendió que había sido un milagro de la Virgen que él estuviese vivo. Entonces él prometió que en su siguiente viaje te llevaría una Virgen de Regla que lo protegiera en el viaje y pondría a sus pies todo aquello que consiguiera en México. Y así lo hizo, ¿no? Tuvo mucha suerte, le llamaban que era como un visionario de la época, se hizo inmensamente rico, tan rico que le hacía préstamos al gobierno mexicano, le regaló un barco de 40 cañones hecho en Cuba al rey de España para el mantenimiento de las tropas allí en América, y bueno, se hizo el último poderoso y todas sus posesiones conservan hoy en día el nombre de la Virgen de Regla. Hay 4 haciendas, una de ellas hoy ya no son haciendas, eran haciendas mineras, hoy una de ellas es un hotel, otra es también una zona turística, de visitas turísticas, y mantienen el nombre de Regla todavía. Nos quedan 3 fotografías más de México. A ver, ahí está, tenemos... Esta es una calle que está en el pueblo natal del conde, en Cortegana, en Huelva, donde también pues han tenido la deferencia de poner una calle con su nombre a este hombre, ¿no? Reconociendo también la popularidad que era. Este es el siguiente, un título hereditario. Este es el tercer conde de Regla. Que más bien parece de Transilvania. Más o menos, parece el conde Drácula. Que nos perdone. Pero el tercer conde de Regla, y esto es curioso porque es el último que aparece en la genealogía, digamos, de los condes. En la historia aparece nada más que hasta el tercer conde de Regla. Y luego se pierde. Y esta es la... Ese es un libro que encontré por casualidad, que se llama The Regla Papers, los papeles de Regla, y que a raíz de ahí es donde volví a encontrar el título
de conde de regla que sigue vigente hoy en día. Cuando digo que aparecía, hasta el tercer conde de regla es lo que aparecía en la historia de México. Y para los mexicanos ese título había sido abolido cuando la Revolución, se abolían los títulos nobiliarios españoles y ese título había desaparecido, no había ninguna referencia. Sin embargo, al cabo del tiempo, estas cosas son de buscar, me aparece en Washington, en los archivos de la Universidad de Washington, este librito que se llama Los papeles de regla. Y es donde recogen todos los papeles de la familia, es una guía de toda la documentación de los archivos de la familia Regla. Y allí, por lo visto, esta gente fueron más listos. Y lo que hicieron fue, cuando vieron venir el tema, pues quitaron el título nobiliario de en medio. Y lo pasaron. Hoy en día lo tiene una chavalita, está aquí en España, en Granada, una compañera de informativos de Canal Sur, se llama Isabel Nestares, y es la que mantiene, el abuelo mantiene el papel. Hoy no es un título sin valor, pero simplemente el valor histórico. Este hombre era muy curioso, la historia del conde de Regla, porque tiene dos contrapuntos. Por una parte, un benefactor y héroe nacional, y por otra parte, un tirano. Tiene las dos contraposiciones. Según la fuente de información, aparece como un tirano, aparece como un todopoderoso, ¿no? Un benefactor. Fue el primero que fundó un Monte de Piedad en México. El tío era un personaje bastante importante. Y como todos los personajes de la historia, tienen sus luces y tienen sus sombras. Hay gente que son extremadamente malos, como Hitler, pero hay otros que tienen pues luces y sus sombras. Hay mucha leyenda también de las condes. Hay una leyenda que dice que sus caballos, las herraduras eran de plata, que tenía tanto poder económico que herraba los caballos con herraduras de plata y cosas de esas. Es curioso, Juan Francisco, que hoy día, cuando alguna gente todavía duda qué relación puede tener Chipiona con el Nuevo Mundo, bueno, es que solamente con el tema de la Virgen de Regla, la presencia de Chipiona en el Nuevo Mundo es bestial. Es inmensa. Ten en cuenta que lo que yo he encontrado, tanto con este hombre de México, que digamos la historia es muy cercana, ¿no?, como en otras historias, ten en cuenta que cada vez que se iba a América, lo último que se veía de España, el último recuerdo o la última imagen que se llevaba de España era Chipiona. Las salidas eran por aquí, tanto si salías de Huelva como si salías de San Lucas, que salían muchos barcos de aquí de San Lucas, de La Jara, zona de La Jara. La última visión era Chipiona, ¿no? Y Chipiona era una ciudad que tenía su importancia a nivel de nobleza, a nivel de como ciudad de descanso, y con su cercanía a Sevilla, donde estaban, digamos, todo el centro, el grueso de esa época. Pues era una ciudad bastante importante y que fue importante en la colonización de América y la posterior evangelización, ¿no? Además, los frailes agustinos eran un centro también importante de formación, igual que posteriormente con los franciscanos fue un seminario que formaba a los misioneros que iban a Marruecos y a otros lugares. También los agustinos pues tenían ahí un centro de difusión misionera, ¿no? Bueno, también tenemos la presencia de la Virgen de Regla en Miami, en los Estados Unidos. Me decías que es un dato que yo desconocía, que es por el rito ortodoxo. Sí, la iglesia de Miami es por el rito ortodoxo, es ortodoxo. Lo que pasa es que allí pasa lo mismo que en Cuba, porque esta de Miami no fue llevada desde Chipiona, esta de Miami ha sido una redifusión. Una difusión de... Fue llevada allí a Miami por los cubanos. Sabes que en Miami pues hay una colonia cubana muy importante, y esta ermita está en una zona que se llama la Pequeña Habana, en Miami, en Coral Gable, una zona que se llama Coral Gable. Y allí pues el rito es ortodoxo, pero van ortodoxos, van católicos, van santeros, van orichas. Como diría un chico, un rebujito. Además, un rebujito muy tolerado, y todos, que es lo que a mí muchas veces me llama la atención, ¿no? Que es un rebujo, pero al final el sentimiento es el mismo. Exactamente. Están bajo un mismo... veneración de una misma imagen. Exactamente, como decía alguna de las frases que yo he puesto ahí, del himno de la caridad que está en la isla, ¿no? Que con un mismo amor, con un mismo espíritu, con un mismo sentimiento, ¿no? Independientemente de tu credo, pero el sentimiento es el mismo hacia la Virgen de Regla, sea por el rito que sea. Vamos a ver alguna fotografía de la presencia de la Virgen de Regla en Miami. Esta es la ermita, es muy a la americana.
Si vemos ahora una imagen del exterior de la ermita, es una ermita muy americana. Es una ermita pequeñita, la lleva un sacerdote y tiene un culto pues importante entre la colonia cubana, digamos que son los que lo llevan. Estuvo antes, está la imagen. Si te fijas, las tallas son muy similares, similares. Esta imagen estuvo en la catedral de Coral Gable algunos años, hasta que ya posteriormente se creó una hermandad de Virgen de Regla y recaudaron fondos para hacerle esta ermita. Esta sale igual que la de Cuba. Esto es muy curioso porque la procesión se hace a hombro en Parihuela y debe ser muy... yo tengo unas ganas enormes de poder ver esa procesión porque debe ser curiosísimo. Le toca una banda de negro de las Bahamas de saxofones. Y van, no sé si he puesto yo, creo que no, una foto de abanderados en donde llevan bandera de los diferentes de muchos países, ¿no? Entre ellos también la bandera española, como haciendo referencia al origen. Yo supongo que es una de las formas en las que originalmente salía la Virgen de Regla también en Chipiona, en Parihuela, como se saca también a la de final, algunas veces se ha sacado. Y es como es más casera. Ya esto es otra... Esa foto que ha salido ahí es de México. De México. De un hotel. De un hotel que se ve. Y bueno, y en Miami también la presencia de Rocío Jurado ha estado siempre muy unida a... ella es una contraste cada vez que iba a Miami por la cercanía y por su... Bueno, todos conocemos su devoción a la Virgen de Regla, pues ella iba por la ermita. Formaba parte de esta hermandad, digamos, fundacional de la Virgen de Regla de Miami. Así también colaboraba con esta ermita y con el mantenimiento del culto a la Virgen de Regla allí. Tengo algunos folletos que vienen con fotografías de todos los fundadores, digamos, de la hermandad de Regla, y aparecen también la de Rocío Jurado. Y aquí en España, bueno, tenemos Virgen de Regla en muchos sitios. Tenemos Virgen de Regla en León, ¿no? En León, Virgen de Regla, se cree que el nombre originario de Virgen de Regla, la procedencia originaria es leonesa. Y en España hay muchos sitios donde... Sevilla, que por cierto, y ahora ya lo comentamos, la Virgen de Regla de los Panaderos, que es blanca. ¿Ahí qué es lo que ocurre para que esta imagen sea ya blanca? Pues no lo sé. No lo sé exactamente, porque yo sé que hay esta imagen blanca, la de Sevilla, hay otra en Venezuela que la veremos ahora también, que también es blanca. Yo supongo que son... la de Sevilla no lo sé exactamente, la de Venezuela, por ejemplo, son imágenes que se han hecho después de muchos siglos. Entonces, originalmente se ha llevado a lo mejor una imagen pequeña. Yo no sé si tú recordarás que antes en Chipiona se utilizaba mucho el tener en las casas el camarín pequeñito con una imagen de Regla, que es muy parecida a todas las que hay por América Latina. Entonces, originalmente sería una cosa muy parecida. Con el paso de los siglos, esa imagen se despista, hacen una imagen nueva y bueno, pues ya la hace cada tallista pues a su forma y en este caso, por ejemplo, la de Venezuela sí es blanca también, igual que la de los panaderos. Y a medio camino entre España y el Nuevo Mundo nos encontramos las Islas Canarias, también con presencia de la Virgen. En Canarias hay, que yo tenga constancia, 3. Hay una en Tenerife, otra en Lanzarote y otra en Fuerteventura. También es curioso que Canarias es un centro de inmigración y de mezcolanza también de cultura. Y hay mucho devoto cubano. Hay mucho devoto cubano en las Islas Canarias sobre el tema de Regla, sobre todo en Tenerife. Claro, evidentemente. En Tenerife hay mucha devoción de cubanos a Regla. También tenemos testimonio gráfico sobre la presencia de la Virgen. Este es un hotel que se llama Hotel San Miguel Regla, que está ahí en México, en Huasca de Ocampo, que se llama, un pueblecito de Pachuca. Y es un hotel que era la vivienda, digamos, del Conde de Regla. La vivienda del Conde de Regla. Y eso es... Esta es muy pequeñita. ¿Esa cuál es? Que no se aprecia desde aquí. No. Esta sí. Esta es del interior de la ermita de Tenerife. Esta también. Esta es de Tenerife también. Esto es en Tinajo, en Lanzarote. Y ya la última creo que... Esta también es de Lanzarote, la de Tinajo.
y por ahí está también la de Fuerteventura. Que queda otra, ¿no? Creo que sí. O era... no. No, La de Fuerteventura fue la primera pequeñita esta que salió que no veíamos bien. Y también la Virgen de Regla en Venezuela, ya ahora con el matiz político que está tomando Venezuela, pues no sé si eso tiene alguna incidencia sobre el culto a la Virgen de Regla allí o no. Yo ahora mismo que tenga constancia no tiene. Allí se sigue celebrando las fiestas de Regla, además es una fiesta bastante multitudinaria, una fiesta muy torera, porque toda la festividad dura una semana. No es una procesión exactamente como aquí, que sale un día, sino que lo que hace es que hace un recorrido por todas las iglesias de la ciudad. Va cada día de una iglesia a otra, haciendo un recorrido por todas las iglesias, y una fiesta muy torera. Todo lo que hay en torno a la fiesta de Regla son corridas de toros, y hay también pues sus fiestecitas de chiringuito y de fiesta más o menos al estilo más español. Es muy curioso esta de Venezuela, porque los primeros orígenes que tú encuentras de la Virgen de Venezuela está en un pueblecito que se llama Los Bailadores de Regla. Curioso. Se llamaba la Virgen de Regla de los Bailadores. Los bailadores, por lo visto, los indios bailadores eran una tribu de indios venezolanos que fueron los que encontraron estos misioneros cuando fueron allí. Para mezclar un poquito la Virgen de Regla con sus ritos y sus cosas, pues fueron los bailadores de Regla. Hay un pueblo que se llama Bailadores, también, que está muy, muy cerquita, y el pueblo original, que era el pueblo de los bailadores de Regla, que hoy se llama Tobar, que es donde está la Virgen de Regla. Vamos a ver la última tanda de fotografías. Esta es la de Venezuela, curiosamente es blanca. Yo al principio se me parecía más la Virgen del Carmen que la Virgen de Regla, lo que es la talla, pero la Virgen de Regla allí de Venezuela. Y ya está la última. Y esa es la iglesia, digamos, de allí de Venezuela. Ya te digo, cada una de las Virgenes, cada sitio tiene su connotación, digamos, especial. No tiene algo distinto, tiene algo común y tiene algo, por eso digo yo que todas aportan un granito poquito, de arena, ¿no? Esta, por ejemplo, es la torera, como yo digo. Esta se celebra igual que aquí, pero además tiene las corridas de toro, ¿no? En Cuba se celebra igual, pero además tiene el sincretismo religioso, ¿no? En Filipinas, pues se celebra igual, pero tiene el plano oriental de sus farolillos, de su forma de celebrar, ¿no? Una virgen que van mucho las mujeres, son muy devotas las mujeres en Filipinas. Porque es parecido a lo que pasa en Cuba con la diosa de la fertilidad pues allí es algo muy parecido. Entonces van todas las mujeres que quieren tener niños, todas las que van allí a pedir a la Virgen de Regla. Y ya te digo, cada sitio pues tiene su pequeña connotación. Hay una que no tengo por aquí porque no he encontrado todavía imagen de ella, que está en Colombia, que es de donde procede esta de Venezuela, porque están los primeros orígenes de la Virgen. Dice que la traen de Santa Fe de Bogotá. En Colombia debe haber una no recuerdo exactamente cómo se llama el lugar, ¿no? El lugar, pero hay una en Colombia, la pasa que no he conseguido imágenes todavía de ella. Ya te digo que algunos países, estos países sobre todo, si está la Virgen en pueblos así, no en ciudades importantes, Colombia, si está en la capital es más fácil de encontrar. Pero si está en otros sitios así más apartados es un poquito más complicado. La línea de investigación en torno a las diversas imágenes de la Virgen de Regla puede ser muy amplia. No sé si le ha dado tiempo de investigar también los hechos milagrosos de esas diversas vírgenes de Regla, porque ahí también... Eso hay mucho. Cada vez que estás investigando, porque no hay tú no buscas nada concreto. Claro. Tú cuando estás buscando no buscas nada concreto, sino que vas contactando con gente. Y bueno, pues esta gente, uno te va contando una cosa, otro te va contando otra, hay quien te cuenta anécdotas. En República Dominicana, por ejemplo, contaba la anécdota de que tenían una costumbre en el Bani antiguo, digamos, de que eran los niños los que salían a las puertas de la calle y avisaban cuando venía la Virgen. Las mujeres estaban en la casa y cuando venía la Virgen, entonces cuando salían a la calle, y eran los niños los que se quedaban en las puertas mirando si venía. Y cuenta a ellos le llaman un chusco. Un chusco. Sería algo similar a un chasco. Cuentan que un día a uno de los paisanos de allí se le escapó una vaca
y echaron a los niños esperando que si venía, y empezaron a gritar que viene, y salieron todos a la calle a esperar a la Virgen y se encontraron con la vaca. Curioso. Ahí ya te digo, hay muchas... Según con quien te encuentres, pues vas encontrando con gente pues, que te aporta más cosas históricas, otra gente que te aporta pues, cosas vivenciales, ¿no? Porque no tienes a lo mejor aporte histórico. Te encuentras con gente muy interesante, este hombre, por ejemplo, de Venezuela, o alguno de República Dominicana, que también pues, están muy interesados por la historia y por conocer todas estas cositas. Una maldad de las mías. Con todos estos datos que usted tiene, toda esta información, ¿cómo no le ha sido posible publicar un libro sobre la presencia de la Virgen de Regla en el mundo? Pues por lo mismo que no he terminado el otro todavía. Mira, yo para mí escribir un libro es una cosa muy seria. Yo sé que un libro tú te pones a escribir, pero para mí escribir un libro es una cosa muy seria. Entonces yo todos los datos que voy recogiendo, a mí me gusta asegurarlos. Rodearlos de una información gráfica correcta. Completa. Entonces, para mí es una cosa que queda escrita y una cosa importante. Entonces, bueno, la idea está. La idea está hacerlo. Lo que pasa es que yo tampoco tengo prisa, porque yo hago esto porque me gusta, me pica el gusanillo de la información, del buscar, de esto. Y bueno, está bien. Está bien, y vas recopilando información. Si algún día se puede hacer un libro que recoja todo, que estaría muy interesante, pues se recogería, ¿no? Pero también hace falta tenerlo todo muy asegurado y hace falta tiempo para hacerlo. Los métodos de investigación de Juan Francisco, me imagino, serán diversos, pero Internet puede ser... Mayormente a través de Internet. Ten en cuenta que Internet ha sido una herramienta de comunicación revolucionaria, porque el 90% de estas cosas no se podrían haber hecho sin Internet, ¿no? Ten en cuenta que tú con Internet tienes un mundo abierto delante de ti, que tú desde tu casa puedes conectarte y hablar con Venezuela o buscar gente en México o en República Dominicana o en cualquier país del mundo, ¿no? Entonces la facilidad de comunicación, yo no sé, antes de existir Internet, para tú recibir una foto de República Dominicana, primero tenías que encontrar a alguien en República Dominicana, que yo no sé cómo lo iba a encontrar, que te hiciera la foto y te la mandara. Y luego que podrían pasar muchos meses, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Miami, mira, mañana es la procesión de regla, tú vas ahí a hacer... Sí, yo voy a sacar... a las 2 horas de la procesión tienes en tu casa las fotos de la procesión de regla, ¿no? Entonces, es una herramienta de comunicación impresionante, ¿no? Que te da mucha facilidad, no solo de conseguir información, sino de contactar con gente, que de otra forma, pues yo creo que sería imposible contactar con gente, ¿no? Tú imagínate que tú ahora quieres contactar con alguien que sepa algo de regla en México, ¿cómo lo haces? O te vas a México y empiezas a preguntar. Entonces Internet es una herramienta muy importante, poderosa, ¿no? Muy importante. Por último, ¿qué otras inquietudes tiene Juan Francisco Lorenzo en líneas investigatorias, aparte de la Virgen de Regla? Mira, ahora mismo con esto tengo bastante, porque no tengo tiempo ni para esto, ¿no? Ya te digo que hay épocas en las que uno puede dedicarse a unas cosas y otras épocas en las que debe dedicarse a otras, ¿no? Entonces ahora mismo yo la verdad es que tengo muy poco tiempo para escribir, la que me gusta, y para todas estas cosas, ¿no? Pero es una cosita que está ahí dentro, que en cuanto va habiendo tiempo se va haciendo, y como tampoco hay mucha prisa. Y quizás si hubiera a lo mejor el empuje de una institución, ya sea pública o privada, que le animara a escribirlo, a incentivarlo, a decirle, bueno, esto es importante publicarlo. Quizás ahí... Pues no lo sé. Hubo en un momento en que desde una institución pública pues se quiso que se publicara el libro este de regla, ¿no? Lo que pasa es que ya esas cosas es una cosa que tú estás haciendo, ¿no? Y que la haces porque te gusta y te gusta hacerla de cierta forma. Entonces... ¿No te lo dirigías? Exactamente, cuando hay alguien que te quiere decir, sí, lo vas a hacer así, pero le vas a poner esto y le vas a poner no sé qué, y dices, ya eso no es lo que yo quiero hacer exactamente, ¿no? Entonces, y además, claro, lo que yo te he dicho antes, a mí me gustan los datos cuando algo queda escrito que realmente sea cierto, ¿no? Que no sea algo que luego a los 3 días te aparezca otra cosa y pues no era así, era de esta forma, ¿no? Entonces tenerlo todo muy, muy bien aseguradito. Juan Francisco, muchas gracias por estar a ti, con nosotros. Para lo que tú quieras. Y enseñarnos ese... Un placer. La Virgen de Regla, su presencia en el mundo. Venga, muchas gracias.